Buenas tardes o buenas noches o buenos días en el momento que me estés viendo. Debido a situaciones ajenas a mi voluntad, la licenciada María Collazo Colón, trabajadora social clínica, no pudo estar hoy. Y he tomado la decisión, quiero que sepan, que comenzar los domingos a transmitir mis episodios debido a las complicaciones que tengo los días en semana. Trabajo en San Juan, en lo que llego de San Juan aquí, monto el estudio, preparo las cosas, preparo el guión, pues me toma tiempo y a veces muy cuesta arriba. Por lo tanto, tomé la decisión de hacerlo los domingos, ya un poquito más libre, más cómodo, y así pues usted tiene más tiempo. Porque sé que en los días en semana usted tiene la agenda ya comprometida y no va a poder sintonizarme. Pero ahora los domingos, pues es más liviano para usted ya está en modo reposo y bueno, escuchar estos mensajes que tengo. A la licenciada no está, que la tengo pendiente para otro episodio. El lunes pasado traté el tema de víctima, ¿verdad? Y hubo desperfectos técnicos. Por ejemplo, me quedé sin audio. Y la cámara tenía un delay de un par de segundos que contrastaba con lo que yo hablaba, con los movimientos míos. A ver, yo me veía más atrasado. No sé si ahora estoy igual. Pero sí, quizás los domingos se alivie un poco el streaming en distintas áreas que me permite a mí tener más fluidez. Y voy a continuar con el tema de la semana pasada. Y lo voy a comenzar completo. En cualquier momento que me veas, escucha este tema. Gracias a las personas que se han unido. Gracias de verdad y han mostrado mucho interés en ser parte de esta comunidad. Una comunidad pequeña, una comunidad que crece poco a poco. Yo no estoy monetizando con esto. Mi intención es cambiar vidas. Ayer me encontraba en una magna actividad con los componentes de la Guardia Nacional y este tema surge de qué me motivó a mí a hacer estos tipos de podcast, de mensajes. Y lo dije en base de una preocupación. ¿Cómo anda nuestra sociedad puertorriqueña? ¿Cómo anda nuestra cultura? ¿Hacia dónde se está dirigiendo? ¿Cómo nuestros jóvenes y adolescentes están llevando su vida? Y si usted no se ha dado cuenta, están pasando muchas situaciones que son consecuencias de esta nueva cultura prácticamente de izquierda, donde se nos dice que vivamos como nos da la gana. Y en eso sintieron personas maduras, adultos, profesionales, de que no quieren asumir responsabilidades por sus actos, ni responsabilidades en su vida. No quieren formar familias, no quieren tener hijos, porque no quieren tener responsabilidades. En muchísimos casos no quieren prepararse ni forjar su propia carrera profesional. Quiere que todo le llegue fácil. Entonces, como no lo consiguen, comienzan a culpar a entes externos, como si el mundo estuviera en contra de ellos, y no lo es. No lo es. Es algo más, una batalla externa, es una batalla interior. Y a eso es que me refiero. Saludo a los que se están conectando. Muchas gracias.
Saludos María Liz, siempre presente. Saludos Wiwi Misosa. ¿Qué tal? Qué gusto verte. Estamos aquí, espero esta vez no hayan problemas técnicos y vamos a comenzar con este tema que para mí es clave. Porque hay personas que viven toda su vida mirando hacia atrás. No como haciendo una reflexión sana, sino como una forma de existir. Y eso es peligroso, porque cuando tú vives mirando hacia atrás, constantemente no estás recordando. Estás reviviendo eso que viviste en tu pasado. Estás construyendo o reconstruyendo tu identidad en base a algo que ya terminó o que ya pasó. Pero que emocionalmente eso sigue ahí, esa herida sigue ahí, ese recuerdo, ese trauma sigue presente. Y está construyendo tu vida de acuerdo, partiendo de ahí. Y sin darte cuentas, empiezas a tomar decisiones desde ahí, valga la redundancia. Empiezas a reaccionar o sobre reaccionar. Sí, vale, envíasela. Y comienzas a ver tu perspectiva desde ese punto, desde tu pasado. Heridas que nunca superaste. Situaciones que nunca tuviste el control y te frustraste, te marcaron. Situaciones sentimentales, etc. Y un día te levantas y ya no sabes quién eres en tu propia historia. Ya no sabes quién eres. Porque actúas reaccionando a cómo te sientes y no utilizas la razón como para pensar mejor antes de reaccionar. Pensar qué vas a hacer con tu vida si vas a seguir así, viviendo desde esa herida. Miren, yo conozco damas y caballeros que tuvieron traumas severos en su infancia y nunca superaron ese trato de nuestros padres que vivieron también así. Y su forma de tratar a sus hijos es bastante fuerte. Hay muchas alternativas. Pero la violencia verbal, la agresividad, los gritos y la agresión física no es la solución. Pero estás actuando porque a ti te trataron así. Eso es lo que quiero decir cuando partes de tu vida desde esas heridas. Como también hay personas que pasaron un trauma en una relación, el marido le fue infiel o el novio o la novia le fue infiel y deciden no relacionarse jamás en la vida para no volver a sufrir. Porque viven desde ahí. Y el problema no es lo que te pasó. El problema es cuando lo que te pasó se convierte en el filtro con el que interpretas todo lo que eres hoy. Porque entonces ya no te dices, me pasó algo doloroso, sino en que te dices, yo soy alguien dañado. Ya no dices, viví una experiencia difícil. Tú mismo te dices, mi vida siempre es así. Y es en ese momento, el pasado deja de ser un recuerdo y se convierte en tu identidad como persona. La mente humana, quiero que entiendan este dato, tiene una forma muy particular de protegerse. Porque cuando algo te duele demasiado, el cerebro no solo lo guarda como recuerdo, lo organiza en tu historia, en una historia, en tu forma de ver la vida. Y esa historia se repite tantas veces en tu pensamiento que empieza a parecer como una verdad absoluta. Y no lo es.
Pero no todo lo que tu mente repite es verdad. Y quiero volver a repetir que el peor enemigo que tiene un ser humano, un hombre, una mujer, un adolescente, una persona adulta mayor, no es otra persona, no es el gobierno, no son los hombres, ni tampoco las mujeres. No son los estadistas, ni son los independentistas, ni son los comunistas. Es tu propia mente que conoce tus debilidades y por ahí es donde te ataca. Porque muchas veces solo una interpretación emocional que nunca cuestionaste. Y es ahí donde comienza el conflicto real en este episodio. Porque no vivimos la vida como es. La vivimos como la interpretamos. Y dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y terminar totalmente con dos vidas distintas. Una persona puede vivir un rechazo y construir una identidad bajo el pensamiento: yo no soy suficiente, aquí no me quieren, yo no pertenezco aquí, etc. Y otra persona puede vivir el mismo rechazo y construir una identidad de que voy a aprender a elegir mejor. Ahí está la diferencia. Tienes que comenzar a educar tu mente, porque si no, tu mente te lleva a ti. El evento fue el mismo, pero la interpretación de cómo lo viste y cómo lo trabajaste cambió el destino de ambas personas. Y eso nos obliga a una pregunta que para ti puede ser incómoda. Serte sincero. Te vas a hacer esta pregunta y contesta en silencio. Tu vida está definida por lo que viviste o por lo que decidiste creer sobre eso que viviste. ¿Está definida por eso, por lo que viviste o por lo que decidiste creer que viviste? Decía Epicteto que no sufrimos por los hechos, sino por las interpretaciones que hacemos de ellos. Wow. Más de 2000 años, este filósofo griego lo dijo. No sufrimos por los hechos, sino por la interpretación que le damos. Y si eso es cierto, entonces hay algo dentro de ti que puede cambiar, incluso si tu pasado no cambia. Bienvenidos a JC Podcast. Soy José Cruz. Muy buenas noches. Tengan todos los que se estén conectando. Gracias. Y los que van a sintonizar en cualquier momento. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. En el momento que te conectes. Lo importante es que escuches, internalices y estrujes en tu corazón este mensaje y lo conviertas en pensamiento, palabra y acción en el cambio de tu vida, que está en una constante evolución, en un constante cambio para alguien mejor. Pero la pregunta es, ¿para dónde te vas a mover? ¿A mejorar como ser humano o a elegir otro camino nada positivo y edificante para tu vida? Por eso es que yo creé este espacio, donde no vengo a darte frases bonitas, para que te sientas bien y por unos minutos escuchar lo que quieres escuchar y sentirte cómodo. Yo vengo a decirte las verdades que te pueden incomodar, te pueden confrontar, pero a su vez te pueden liberar. Y si estás aquí hoy, no es una casualidad. Porque muchas veces las personas no llegan a este tipo de conversaciones cuando todo anda bien. Cuando todo está bien, lo menos que piensan es cómo están actuando, sino en los éxitos que lograron. Esto llega cuando tú sientes que algo dentro de ti no encaja. Cuando ya entiendes que repetir lo mismo no está funcionando. Lo dijo Albert Einstein. El colmo de la locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados distintos. Porque cuando ya empiezas a sospechar que el problema no es la vida,
sino la forma en que las estás viviendo. Gracias por estar aquí. Por eso, esto que te estoy diciendo ya te está diciendo algo bien importante. Todavía no te has rendido con tu propia historia. Y este episodio no es para entretenerte, no es un hobby. Es para confrontarte con una idea que puede cambiar la dirección de tu vida. Y hoy no vamos a hablar de autoestima y emociones superficiales, porque podría. Pero voy a hablar de algo más profundo, y es la narrativa interna que te estás contando todos los días sin darte cuenta. Porque hay algo dentro de ti. Hay una voz constantemente que interpreta todo lo que te sucede. Y esa voz puede hacer dos cosas. Puede convertir cada experiencia en una razón para detenerte. O puede convertirla en una razón para crecer, para detenerte. Es que hasta aquí ya no puedo más, me rindo. O para entrarte en razón para crecer, para ir más allá. Y hacia eso es que voy dirigido. El problema es que la mayoría de las personas no cuestionan esa voz. La aceptan como una verdad. Y cuando no cuestionas tu narrativa, empiezas a vivir dentro de ella como si fuera la única realidad de tu vida. Porque no eres lo que te pasó. Y hay algo que muchas personas no han entendido sobre su propia vida. Y es que no vivimos los hechos tal y como ocurrieron. Vivimos la interpretación emocional de esos hechos, de cómo te sentiste en ese momento que ocurrió. Porque el cerebro humano, entienda lo que es tan complejo, no almacena la vida como una cámara de video. No. La almacena como una historia editada por las emociones, por lo que sientes, por dolor y por significado. Y esa historia con el tiempo empieza a sentirse como tu identidad. Y una situación que tú tengas no te define como persona. Una burla que te hagan no te va a definir. Un divorcio, una separación no te va a definir como persona. Pero tienes la elección de hacerle caso a tu mente y definirte como tu mente dice. Eso es lo que me sale. Yo te estoy diciendo, mire, hay más cartas abiertas en este juego. Entonces ya no recuerdas no solo lo que te pasó, recuerdas lo que crees que eso significa sobre ti. Por ejemplo, alguien fue rechazado varias veces. No solo recuerda el rechazo. Empieza a construir una narrativa interna con estas frases célebres. Ya no soy suficiente, ya no encajo, a mí siempre me dejan fuera. Y lo más peligroso de esa frase que les acabo de decir, dejan de sentirte como pensamiento. Empiezan a convertirse en una verdad para tu mente y para tu vida. Y a nivel psicológico, esto tiene un nombre muy claro en esto. Una identidad narrativa. ¿Por qué? Porque tu mente organiza tu vida en forma de historia coherente para darle sentido al caos que vives dentro de ti. El problema es que cuando esa historia se basa en dolor no procesado, empieza a definir cómo te ves a ti mismo hoy día en tu presente. Y aquí ocurre algo que no te das cuenta. Ya no estás reaccionando a lo que pasa hoy. Estás reaccionando de lo que viviste ayer. Entonces, una conversación actual no es solo una conversación. Es tu experiencia filtrada por todas las heridas que viviste o que pasaste. Una oportunidad no es solo una oportunidad. Es una amenaza si tu historia interna te dice que no eres suficiente. Un silencio no es
neutral, es rechazo. Y así, sin darte cuenta, el pasado empieza a colonizarte el hoy, el presente, a dominar. La mayoría de las personas cree que su problema es lo que vivieron, pero el verdadero problema es lo que concluyeron de lo que vivieron. Es la conclusión, pero eso no es, vuelvo y repito, esa no debe ser la forma de tú elegir, porque dos personas pueden pasar exactamente la misma experiencia y salir con identidades completamente opuestas o distintas. Una persona puede vivir abandono y decir, esto me rompió, me partió la vida. Y otra persona puede vivir un abandono igual y decir, esto me enseñó a reconstruirme mejor. Otra vez, el evento fue idéntico. La interpretación fue completamente distinta. Y la interpretación define la vida mucho más que el evento. Porque la vida es lo que sucede después de ese evento, pero el problema es que tú estás partiendo desde ahí y ves la vida desde ahí. Porque el cerebro humano busca sentido, incluso cuando el sentido duele. Sí. Y empieza a repetir la historia una y otra vez. Esto, por ejemplo, dicen esto ya me pasó. Esto explica quién soy hoy día. Esto define mis límites. Y cada vez que la repites, la refuerzas. No porque sea más cierta o verdadera, sino porque te es más familiar, porque ya lo viviste. Y lo familiar, aunque duela, el cerebro lo confunde con seguridad. El problema es cuando una persona empieza a verse a través de su historia dolorosa. Deja de verse a través de su potencial. ¡Bum! Guardo silencio porque vemos mucho esto en Puerto Rico. Yo, estoy aparte, vi la estadística que el 92% de los confinados en Puerto Rico, hombres y mujeres que están presos, el 92% vienen de hogares disfuncionales o de mamás solas. No estoy diciendo que las mamás solteras provocan esto, no. Es que hay una figura que es vital en el hogar y se llama papá. Y hay una cultura afuera que les dice a las mujeres, tú no necesitas de nadie. Y hacen su vida, y yo me quito el sombrero ante las mujeres que deciden echar a sus hijos hacia adelante, velar por ellos, preocuparse por ellos. ¿Ves? Pero hay madres que dejan de ser madres para convertirse en mujeres. Y muchas veces está en el individuo que meten en la casa. Y si hay un adolescente viviendo ahí, y si estás adolescente ahí, yo siempre les digo, exija respeto, porque tú no sabes con qué intenciones venga ese varón. Y cuando entonces entra el factor drogas en la casa, cuando existe la violencia por pelea, todo eso se convierte en torbellino, el ambiente donde vive que tampoco ayuda, muchas situaciones. Y quería que supieran ese dato. Y estoy de acuerdo en que la mujer puede lograr lo que quiere. Al contrario, si hay que ayudarle, se le ayuda. Derechos, tenemos los mismos derechos. Y alguna chica me dijo así varios meses, pero por el salario ustedes los hombres cobran más. Eso es una narrativa que se ha impuesto, pero yo te voy a decir algo. Si eso fuese así, las fábricas, las compañías y el gobierno estuvieran llenas de mujeres.
¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. Las fábricas de Estados Unidos no podían asumir el costo del salario de sus empleados y se movieron a China, donde la mano de obra es más barata. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Se fueron a México, donde la mano de obra es más barata, por tal razón. Ese argumento de que los hombres son porque cobran más que los hombres, falso, destruido un mito. Regresando acá. La persona, ante las situaciones, comienzan a retirarse emocionalmente antes de exponerse. ¿Por qué? Porque están predispuestos, están adelantando los problemas sin haber llegado. Sí, el arte de la guerra me enseñó a mí, porque yo lo leí de Sun Tzu, un libro escrito hace más de 3000 años de un general chino. Y ese libro me dijo a mí que un buen líder anticipa los problemas y los resuelve antes de que lleguen. No es lo mismo retirarse que antes de exponerse, porque los problemas se enfrentan y se resuelven. No hay nadie perfecto, podemos fallar, pero tienes el tiempo y la oportunidad de resolverlo antes de que llegue y te explote esa bomba encima. Y si no tienes esa madurez que estás cargando viviendo de la perspectiva de tu pasado, vas a llegar a ese momento envenenado, prejuiciado, con ganas de agredir, violento y agresivo. Para resolver ese problema, quizás una sencillez, quizás algo complejo, que la violencia no se la recomiendo a nadie. Tiene consecuencias. Y sin darte cuenta, ya no estás viendo desde las posibilidades. Vuelvo otra vez, hay que anticipar los problemas y resolverlos antes. Me lo enseñó Sun Tzu. Y estás viviendo desde predicciones basadas en el pasado. La transformación no empieza cuando cambias tu vida. Empieza cuando cambias la historia que te cuentas sobre tu vida. Ahí vamos. Porque el dolor puede quedarse en tu memoria. Somos seres humanos, claro que sí. Pero no tiene por qué quedarse con tu identidad de ser humano o de persona. Tu pasado explica lo que te pasó, pero no define lo que eres capaz de ser. Y ahí es donde empieza este episodio de verdad. Para no negar lo que viviste, sino para cuestionar si sigues viviendo dentro de eso. Porque una cosa es recordar tu historia y otra muy distinta es quedarte viviendo dentro de ella como si fuera tu única identidad posible. Y cuando empiezas a ver esto con claridad, te das cuenta de algo que no sabías. Porque muchas veces no estás atrapado en tu vida, estás atrapado en la forma en que te estás explicando tu propia vida, en que te estás viendo tu propia vida y llegando a tus propias conclusiones. Decía Marco Aurelio, el hombre no es perturbado por las cosas externas, sino por la visión que tiene de ellas. Aquí viene un tema bien importante que es la trampa de la víctima. Ser víctima no siempre es una elección consciente. Muchas veces es un mecanismo de protección natural y mental. Cuando algo duele demasiado, la mente busca una explicación que reduzca tu caos emocional. Y la explicación más rápido para esto es, esto no depende de mí. Porque te va a aliviar esa forma de pensar. Eso no, yo no tengo control sobre eso, eso te va a aliviar momentáneamente. Porque elimina la responsabilidad emocional inmediata que vas a vivir o que está pasando. Pero a largo plazo, esto crea una consecuencia silenciosa. ¿Saben cuál es? Te va a quitar el poder. Porque si no depende de ti, entonces tú no puedes cambiarlo.
Y si no puedes cambiarlo, entonces solo queda explicarlo, repetirlo y revivirlo. Y sin darte cuenta, empiezas a construir una identidad alrededor de lo que te pasó. Y voy a hacer un clip. El tema está tan profundo que voy a desarrollar un clip. Nadie te lo va a decir así. Pero si tu vida no cambia, no es porque no puedes, es porque has decidido. Es más fácil culpar. Es más fácil decir por culpa de aquel, por culpa del gobierno, por culpa de Trump, por culpa de... name it, que aceptar algo incómodo. Que ya tienes el control, porque cuando culpas te liberas por un momento, pero te quedas atrapado. Y cuando asumes tu responsabilidad, te va a doler, pero te libera. No eres, escúchame bien, no eres una víctima. Eres alguien que no ha decidido todavía. Y el día en que decidas, tu vida cambia, aunque todo sigue igual. Y aquí es donde la mayoría de las personas se detienen. No porque no entienden, sino porque entender duele menos que cambiar. Pero entra una verdad incómoda quizás para ti. Saber que algo no transforma tu vida, solo actuarlo lo hace. Porque vivimos una época donde el dolor ya no se esconde como antes. Ahora se expresa, se comparte y se valida constantemente. Y eso en su origen no es necesariamente negativo. Durante mucho tiempo, personas vivieron injusticias en silencio, por miedo a represalias. No había espacio para hablar. No había lenguaje emocional. No había validación social para el sufrimiento. Hoy sí la hay. Y es un avance, claro, porque aquí es donde empieza la línea más peligrosa de la psicología moderna y social. Porque una cosa es darle voz al dolor y otra muy distinta es vivir dentro del dolor como identidad de tu vida permanente. Porque cuando el dolor se convierte en identidad, el ser humano no solo recuerda lo que pasa, también lo organiza en forma de historia. O sea, en otras palabras, hacemos esto como si fuera una película de vaqueros. Y todo lo que pasó es por culpa de lo que me pasó allá. Esa historia no es neutral. Es una narrativa interna que te dice quién soy, por qué soy así, qué puedo o no puedo hacer y cómo debo interpretar mi vida. Y el problema es que esa narrativa muchas veces se construye desde el dolor más fuerte, no desde la realidad completa. Y le voy a dar un ejemplo. Una persona que vivió rechazo constantemente, no solo recuerda rechazo, empieza a construir una identidad alrededor de eso. Y se repite, yo no encajo, yo no soy suficiente, yo siempre soy el que queda atrás, nunca me llaman, no me toman en cuenta, no me quieren. Y con el tiempo eso deja de ser un simple pensamiento, pero se convierte en una forma de existir. Porque el cerebro humano busca coherencia, no verdad absoluta. Esto significa que si ya tú defines como alguien limitado, herido, condicionado por su pasado, tu mente va a empezar a filtrar la realidad para confirmar esa idea. No porque sea cierto, sino porque es coherente con lo que ya crees de ti. Y es aquí donde esto se vuelve peligroso,
porque ya no interpretas la vida como eventos aislados, cosas que suceden al azar. La interpretas como una confirmación de tu historia. Y antes que nada, quiero pausar un momento para pedirle por favor que compartan este episodio, le den like, comenten, que eso es bien importante. Saludos, primo Pablito. Marialí, ya mismo voy contigo. Ivonne, yo sé que está por ahí. Vamos a ver quién está en Facebook. A ver si estamos por ahí. Está bien, yo no entré a mi live de Facebook. Aquí, estamos entrando aquí. Ah, escúchame. Ok. Sí, saludos. Tengo un par de personas ahí. Gracias. Nuevamente. Tengo también el live en Instagram. Me pueden buscar ahí. Y tengo a varias personas. Tengo el Tiger. Tengo a SLNRV. A Mari, a Rito Castro. Tengo varias personas conectadas por Instagram y por YouTube también. María Liz tiene el top fan número 1 ahí. Saludos, María Liz. Y Wiwi, que ya tiene el número. Gracias. Voy a compartir mis redes sociales para que las vean, le den like, me sigan, activen las notificaciones para cada evento que haga, cualquier episodio, cualquier shorts que haga, pues tengas el privilegio de recibir la notificación y verlo primero que nadie. También tengo a Belinda, saludos. Entrecortado el sonido, Pablo. Verifica la red, dale refresh o entra y sal, a ver. Vamos a entrar a otro tema ahora, que se llama el ciclo que atrapa a las personas. Algo que duele se interpreta como identidad. Y piensa, esto me define. Y busca validación emocional externa. Por ejemplo, te la pegaron o se fueron, te abandonaron tu relación y vas a comenzar a buscar validación a personas que han pasado por lo mismo o piensan igual, que pasaron por esa situación o piensan igual para hacerte sentir bien, para validar tu situación emocional. Eso te complace, pero no resuelve tu problema. Entonces eso refuerza tu narrativa. Se actúa desde ahí y vas a repetir esa experiencia. Y sin darte cuenta no estás viviendo tu vida. Estás repitiendo una historia emocional. Porque cuando la explicación se vuelve en prisión, estás explicando, dando explicaciones de cómo te sientes todo el tiempo, por qué actúas de tal manera. Es ahí donde entra un fenómeno bien actual en la sociedad de hoy día, en nuestra cultura, y la necesidad constante de explicar el dolor. Explicar ayuda, pero sin explicar, sin transformar, te puede encerrar. ¿Vieron lo que les dije? Porque tú buscas validación a lo que sientes, pero escuchar la verdad de lo que tienes que hacer para superar eso, la evitas, porque te sientes más cómodo. Una persona, mire, lo digo así de esta forma. Yo prefiero un amigo que me diga la verdad en la cara, no al nivel de sincericidio, porque sincericidio es herir con la verdad. Decirme, hey, papá, estás haciendo las cosas mal. Eso no se hace. Ve por aquí, por aquí, por aquí. Y lo que hiciste, ve y pide perdón. Somos seres humanos. Podemos fallar. Podemos caer. Podemos errar. Se está permitido errar. Pero no constantemente bajo lo mismo. Y si metiste las patas, Tañón, es de sabio rectificar.
Así le llaman. Nuestra sabiduría popular, un refrán, es de humano será el poder de sabio rectificar. Y rectificar significa secarte a la persona y pedir perdón. Y perdonarte tú. Y si tú te perdonas, tú te estás liberando. Métase en eso en la cabeza. Y si la persona, usted se acerca y le dice, mire, yo te vengo a pedir disculpas. No quiero saber de ti. No importa. Ya, se acabó. Hiciste lo que tienes que hacer. Si no quiere, no vuelvas ahí. Porque la tiraste bien fea. Pero si la persona te dice, mira, yo necesito como el trabajo que hagas esto y esto y esto para girar esto lo antes posible, hazlo. No huyas. No pienses que otra persona lo puede hacer porque tú sabes que lo puedes hacer. Rectificar. Y bien importante, perdonarte. Y ese cambio es clave. Pasas de preguntarte, ¿qué puedo hacer? A preguntarte por qué soy así. Y la segunda pregunta no construye futuro, solo analiza lo pasado. Porque cuando la identidad se alimenta del dolor, hoy en día muchas personas, sin darse cuenta, construyen su identidad alrededor de experiencias dolorosas, injusticias, heridas emocionales, etiquetas sociales, narrativas colectivas de sufrimiento. Y esto no significa que el dolor no exista. Significa que el problema aparece cuando el dolor deja de ser algo que te pasó y se convierte en algo que eres. Porque cuando eso ocurre, empieza algo silencioso. Ya no buscas salir del dolor. Empieza a organizar tu vida dentro de ahí, de ese dolor. Y esto tiene un efecto psicológico real. Porque esto reduce lo que se llama agencia personal. La agencia personal es la sensación interna de que yo puedo influir en mi vida, es agenciarte. Cuando la agencia baja, aumenta la dependencia emocional, aumenta la interpretación negativa de eventos, disminuye la acción y aumenta la resignación. Te quedas saboreándote ese sufrimiento como si fuera tu vida. Y la persona que empieza a vivir desde la expectativa de que la vida simplemente le pasa, y es aquí donde muchas personas se incomodan, porque porque ser víctima emocionalmente te puede dar algo muy adictivo. La validación, ser comprendido, ser apoyado. Eso es adictivo externo, ser visto, ser visibilizado por lo que está sufriendo. Pero esa misma validación, si no se equilibra con responsabilidad, puede convertirse en tu trampa. Porque una cosa es alguien que te entienda y otra muy distinta es que te quedes viviendo en ese entendimiento. La empatía es clave, muy importante. Yo difiero de esta parte de la empatía y no estoy diciendo que estoy en contra. Te voy a decir por qué. La empatía es ponerse en el lugar de otro. Ustedes no se dan cuenta que ustedes no están sufriendo, no están viviendo lo que esa persona está sintiendo en ese momento. No están en los zapatos. Ustedes pueden comprender, pueden entender. Desde esa experiencia, buscar ayudar. Si eso significa escucharlo, hay que escucharlo. Pero tampoco le dice, no, está bien, quédate ahí, no, David, no, llora. Sí es importante llorar, se vale, y a ti, hombre, también. Pero no podemos quedarnos como víctimas. Porque una vez nos identificamos con ese dolor, hasta eso nos podemos contagiar. Sí, ya veo, Pablito.
Sí, me di cuenta, es verdad. Vamos a terminar así y ya pues cambiaré la compañía porque no es la primera vez que me sucede. Gracias por estar. Me encantó la conversación que tuvimos la semana. Tenemos mucho más que hablar. Y el problema no es reconocer el dolor. El problema es cuando el dolor se convierte en el único lenguaje con el que interpretas tu vida. Porque entonces todo lo que pasa se conecta con la herida. Todo lo que va a pasar en tu vida va a conectarse ahí. Todo lo que sientes se justifica con el pasado y todo lo que no haces se explica lo vivido. Y sin darte cuenta, el presente desaparece. Porque una vida pasada en la identidad, una vida basada en la identidad del dolor, siempre va a buscar pruebas de que el dolor sigue siendo verdad. Pero una vida basada en la responsabilidad empieza a buscar oportunidades de cambio incluso dentro del dolor mismo. Bien. Y ahí está la diferencia entre quedarte atrapado o evolucionar. El problema no es lo que te pasó. El problema es cuando decides vivir desde ahí como si fuera el único lugar posible para ti. Porque una cosa es entender tu historia y otra muy distinta es quedarte viviendo dentro de ella. Y cuando entiendes esto, profundamente surge una pregunta que es inevitable. Si no eres lo que te pasó y si no tienes que vivir de lo que te dolió, entonces, ¿qué decides hacer ahora? Quiero decirte algo con total claridad. Claridad es sin dejar nada atado, sin dejar nada suelto. Porque probablemente lo has entendido mal por mucho tiempo. Responsabilidad no es culpa, no es castigarte, no es decir todo es mi culpa. Eso no es responsabilidad, eso es carga emocional innecesaria. Responsabilidad es algo totalmente distinto. Responsabilidad es darte cuenta de que aunque no puedes controlar todo lo que pasa, sí puedes controlar lo que haces con eso. Y ese pequeño detalle lo cambia absolutamente todo. Porque cuando una persona cree que nada depende de ella, empieza a vivir en modo reacción. Todo lo que pasa lo explica. Todo lo que se siente o todo lo que siente lo justifica. Todo lo que no hace lo atribuye a otra persona, a algo externo. Por culpa de él, por culpa del otro, por culpa de la gobernadora, por culpa de Trump, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin darte cuenta, dejas de vivir tu vida y empiezas a sobrevivirla. Y esto es bien importante entenderlo. No siempre es consciente eso que te sucede. Nadie, porque nadie se levanta diciendo, hoy ya no voy a hacerme responsable de mi vida. Nadie. Pero poco a poco, la mente empieza a construir una narrativa donde ya tú pierdes tu propio poder. Y cuando crees que ya no tienes el poder, déjate usarlo. Pero escucha esto. Responsabilidad no es el control total, es dirección. No es cambiar lo que te pasa, es cambiar lo que haces con eso que te pasa. Y ese cambio de mentalidad es lo que separa a las personas a las que se quedan atrapadas. De las personas que evolucionan, porque la verdad es esta. El problema no es que no sepas qué hacer. El problema es que no te sientes responsable de hacerlo. Ahí está. Y mientras eso no cambie en tu vida, nada más va a cambiar. No puedes controlar lo que te sucede, pero sí puedes decidir qué hacer con ello. Y ahí
empieza tu libertad real. Porque después de todo lo que hablamos hoy, hay algo que ya no puedes ignorar. No porque no lo supieras antes, sino porque ahora lo entendiste de una forma diferente. Y cuando algo se entiende de verdad, ya no puedes fingir que no lo viste. Porque el problema nunca fue la información. El problema siempre fue la decisión que tomabas. Tú, a ti que te estoy hablando, no estás atrapado en tu vida. Estás atrapado en la forma en que la estás interpretando. No es que no puedas cambiar. Es que hay una parte de ti que todavía está esperando que algo de afuera, algo externo, cambie primero. Pero eso no va a pasar. No va a aparecer el momento perfecto, porque el momento perfecto no existe. Tú lo creas. No va a llegar la validación perfecta. No va a llegar la circunstancia perfecta. Porque la vida no funciona así, mi hermano, mis queridos, mis amores. La vida responde a lo que tú decides hacer, no a lo que tú esperas que cambie. Y aquí es donde mucha gente se queda estancada. Porque saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Entendiendo su historia, pero sin reescribirla. Y eso también es una decisión. El tema de víctima a protagonista. Les hablé lo que es venir desde el victimismo, viviendo desde tu pasado, tus traumas. Y cómo ahora tú decides cambiar tu vida, ser el protagonista de tu vida. No el dolor, no el sufrimiento, que sea el protagonista, que seas tú. Porque vas a estar reescribiendo tu historia. Y entre estímulos decía Víctor Frankl, esta frase para mí es icónica. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está el poder para poder elegir tu respuesta. En tu respuesta está tu crecimiento y tu libertad. Víctor Frankl. Pero escucha algo. Esto no es un mensaje que te estoy condenando ni acusando. Esto no es para señalarte tampoco, no te estoy señalando, ni para decirte que llegaste tarde a la vida, a descubrir lo que es la vida. Es todo lo contrario. Es un recordatorio que todavía estás a tiempo, de que no estás definido por lo que viviste, ni por lo que fallaste, ni por lo que te dolió. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad, porque algo dentro de ti todavía quiere crecer, todavía quiere sanar, todavía quiere avanzar. Y eso ya dice mucho de quién eres, porque no todos se quedan hasta el final. No todos se atreven a escucharse de esta forma. Felicidades, María Lee, que mañana es la declaración de senior, en la que te gradúa el año que viene, no necesita ansiedad. Es una experiencia de vida, una vez en la vida. Y para adelante. Aprovecha, vívelo. Gracias por estar aquí. Verificaré el audio nuevamente. De verdad. Porque este espacio no tiene sentido sin personas que estén dispuestas a mirarse por dentro. Y decidir no rendirse con su propia historia. Tal vez tu historia no comenzó como querías, pero todavía estás a tiempo de decidir cómo termina. Y si nadie te lo había dicho antes, yo quiero que te lo lleves hoy. No eres lo que viviste, eres lo que decides convertirte a partir de eso. Gracias por estar aquí. Esto fue JC Podcast.
Buenas noches. Vamos a trabajar con el audio. No soy yo, el equipo está upgrade, está nítido. Creo que debe ser la señal de internet de la compañía que últimamente está dando dolores de cabeza. Voy a llamar, voy a pelear, si no me voy con una satelital, aunque me cueste un ojo de la cara. Pero esto yo lo hago para ustedes, desde mi humilde covachita, pues llevar un mensaje de transformación. Y hoy fue uno de esos. Gracias a las personas que se conectaron. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora. El domingo que viene es Día de las Madres. Fíjate, yo creo que yo podría hacer algo sábado o viernes del origen y explicar la importancia de lo que es ser madre. Fíjate, excelente tema. Tengo una semana para prepararme y hablarle y dedicarle este podcast a sus madres y a ustedes, mujeres que son madres. ¿Ok? Los quiero. Nos vemos la próxima semana.